reconocer. ¿Ya? ¿Ve? Cielo, ¿de qué tipo es? Tipo nominal, temperatura nominal, humedad también de tipo marca. Tipo marca o binario, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, es normal o alta, 0 o 1. Si lo pongo, lo puedo cambiar a nominal también. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? No, si se equivoca en cada uno de ellos. Pero generalmente nominal lo pone cuando encuentra dos valores, 0 o 1. En este caso solamente tienen dos valores, ¿ve? Por eso es lo que estaba mencionando en alguno de unos colegas en su trabajo, también ha definido el dominio, ¿no? El dominio, ¿ve? Automáticamente lo detecta, ¿ya? Pero no vayamos a dar todo aquí, ¿ya? Voy a borrar los valores para ver paso por paso. Aquí tienen un manejo de filtro, el manejo de tipo y el manejo de anotaciones. ¿Por qué? Porque aquí sería suficiente indicar solamente los datos, cómo lo voy a tener aquí, el origen de datos, para poder trabajar, ¿ya? Porque hay herramientas para manejar el filtro, ¿ya? Y para manejar los tipos, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Aplico los datos y acepto. Yo tengo configurada mi tabla de hechos. ¿Ve? Pongo editar, yo le estoy diciendo, y aquí tienen una vista previa de la data, ¿ve? La vista previa siempre le va a dar los 10 primeros registros de base. No es que ha jalado solamente 10, sino que siempre muestra una porción nada más de datos, ¿ya? La vista previa. Pero ingeniero, ¿cómo puedo ver en la totalidad de mis datos? Mire, siempre yo puedo ir viendo paso a paso cómo va armándose mi ruta, teniendo la parte de resultado. En el resultado, por ejemplo, yo puedo ver varios tipos de varias formas los datos, mediante una matriz, puedo hacer un análisis, entre otras cosas, ¿ya? Y aquí tienen, por ejemplo, para que vean los datos de origen, cómo están llegando. Aquí tienen tabla, lo ponen aquí. Y lo unen, la ruta, ¿ya? ¿Ya? Aquí tienen conectar, ya miren, lo selecciono, botón derecho, conectar, y lo suelto acá. O si ustedes, digamos, se les complica el conectar, ¿ya? Les complica el conectar, elimino la conexión y con el botón del medio del mouse presiono y lo suelto, nada más, ¿ya? Ahí tenemos la tabla. Y esto de aquí yo ejecuto para visualizar, ya les he dicho, aquí tienen, ¿no? La parte de la selección. ¿Qué quiere decir? Va a ejecutar hasta aquí nada más, esta parte. ¿Por qué? Porque yo puedo tener rutas alternas, entre otras cosas, para ir trabajando. Yo quiero visualizar solamente esta parte de la ruta inicial hasta aquí. Tengo esta opción, ejecutar selección. Y ahí me muestra los registros que tengo en mi pequeña lista de datos. Ya, y así yo puedo visualizar los datos con el que voy a trabajar. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí, jóvenes? A ver, ¿quiénes tienen ya instalado el IBM SPC Modeler? Tabraj, ¿ya lo instaló? Lo instaló por ahí Kikia. ¿Tienen instalado ya o no para poder ver sus avances? A ver, sí, ingeniero. Sí, Franklin, Sí, ya lo tengo. ¿lo tiene? Sí. Livia, Sí, ingeniero. Livia, ¿están siguiendo los pasos o nada? No, ingeniero, su activador me falta. No puedo seguir los pasos, ingeniero, porque está muy rápido. ¿Qué pasó, Tabraj? ¿Qué pasó? ¿Se me escucha? Sí, sí. Pasa que yo estoy grabando, bueno, estoy grabando la clase para poder atenderla a la Ya. explicación como tal, pero no estoy siguiendo los pasos actualmente. Por Ah, eso ya, te ya. interrumpí. Sería interesante que grabes y le pases a tus colegas el link, digamos, ¿no? Claro, ingeniero, está bien. Ya. Ok. Ya.
Tenemos la tabla de hechos y lo primero es ver el resultado. Esto va a ser una ruta pequeña porque aquí se aplica, digamos, el entrenamiento de los datos, del modelo y todo lo demás, ¿ya? Estamos viendo un ejercicio pequeño para poder sacar su sistema de reglas nada más. Observen. Si fuese un SQL Server, también lo mismo, ¿no? Editan nada más la parte de aquí y empiezan a ver el origen de datos, ¿no? El origen de datos haces una conexión a una base de datos nueva, ¿ya? Y aquí ya tienes, ¿ves? ¿Cómo lo puedes manejar? Por ejemplo, SQL Server, Movie, lo que se tiene manejado, e incluso tienes una autenticación. Entonces aquí ustedes pueden trabajar con el ODBC. Esto lo que me está saliendo son, digamos, accesos al ODBC, ¿ya? ¿Cómo se configura ODBC? Desde, digamos, el panel de control. Tengo que generar el puente de conexión. Configurar orígenes de datos. ¿Ve? Si ustedes se dan cuenta, estos datos de acá está jalando de aquí. Ustedes se dan cuenta, está jalando de aquí. ¿Ya? Si yo genero uno nuevo, observe, ¿qué voy a hacer? Con el driver de SQL Server nativo, finalizo, voy a tener un acceso, por ejemplo, a mi servidor. A ver, es una conexión como si estuviera haciendo normal. Va a demorar, siempre intenta buscar en toda la red los nombres de los servidores. Como en mi máquina está local, le pongo un punto nada más, ya ustedes saben, o le pongo el nombre de mi máquina. Ya, vamos a poner a este ODBC, le vamos a poner System X, ya, para poder notarlo. Autentificación de SQL Server, SA 123. Voy a conectarme a una base de datos. Por ejemplo, aquí yo tengo, por ejemplo, una base de datos altura. Voy a conectarme. Ya se ha conectado. Por eso siempre les he dicho, aquí tenemos acá System Expert, ¿no? Entonces siempre les he dicho renovar y aquí está, ¿ves? ¿No? Nombre del usuario y credenciales SA, por si acaso 1, 2, 3, porque debería de leer con esto nada más. Conectar. Y se conectó, ¿ves? Este es el origen de datos que voy a utilizar para conectarme y acepto, ¿ves? El nombre de la tabla. Está analizando las tablas. Por ejemplo, cliente, ya, cliente, producto, proveedor, acepta y aplica. ¿Ve? Se dan cuenta y ya cambió el nombre aquí. No, voy a ver una vista previa de los dos primeros datos y accesé a mi base de datos. ¿Ve? Puedo para trabajar mis datos. ¿Se dan cuenta? Pero no solamente puede ser una tabla, puede ser una vista en Create View, ¿no? O sea, pueden crear una vista y pueden acceder a esa vista de esa base de datos, digamos que hayan hecho una vista donde van a tener los datos para poder analizar, digamos, ¿no? El origen de datos, todo lo que entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Que en todo el origen de datos ustedes pueden elegir, aquí tienen incluso para que elijan un archivo de Excel, es lo mismo, de seleccionar el archivo, ¿ver? Y te va a buscar un archivo de tipo Excel. Por aquí no tengo documentos, me parece, de cualquier libro, ¿ver? Cualquier libro de asistencia, eso que yo tengo. Jale el archivo, ¿ver? Y tengo los datos, ¿ver? De las asistencias y algunas notas que tengo guardadas, lo detectan, ¿no? Es cuestión de cómo tienes organizado tu archivo Excel.
Ven, los objetos de orígenes de datos te va a ayudar a añadir datos, ¿no? En este caso, vamos a trabajar con esto. Ahora, ustedes pueden tener varios orígenes de datos, pero en este momento ya ustedes van a tener, digamos, como tabla. Por ejemplo, aquí vamos a ver el cliente producto, el resultado hasta ahí cómo va. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Yo tengo aquí la tabla y esta partecita puede ejecutarla y miren, ve todos los registros. ¿De cuántos registros tengo acá? 15.000 registros, ¿ve? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Ya tengo estos datos. Aquí tengo 15.000 registros, aquí tengo 14. ¿Está claro? Entonces, en orígenes de datos, yo voy a poder indicar con todas estas herramientas los datos que voy a poder analizar, que voy a necesitar para analizar. Una vez que yo tengo estos datos iniciales, yo puedo trabajar con los registros. Tengo operaciones con registros. ¿No? Puedo agregar, puedo distinguir, puedo equilibrar, puedo ordenar, digamos. Puedo fusionar, fundir, por ejemplo. ¿No? Ambos contenidos, hacerlo uno solo. Anexar, por ejemplo, añadir. Esto va primero, ahí hizo el modelo con esto, puedo anexar con esto. ¿No? Por eso es que en una clase anterior les mostré una tabla de hechos que tenía 200 datos, luego 400, luego 600, luego 1000. Pues cada uno de esos datos se anexa. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Se puede entrenar al modelo, ¿no? Entonces, vamos a ver eso luego, ¿ya? Cómo se analiza, entonces vuelves a analizar, entrenas el modelo, e incluso el modelo puede refrescar con esos nuevos datos. Ya, entonces, ¿está claro el origen de datos, jóvenes? Aquí. Luego de ello, jóvenes, luego de ello, cuando yo tengo mis datos, puedo trabajar tanto con registros o tanto con campos. Esta parte de acá es muy interesante, ¿ya? Esta parte de acá es muy interesante. Por ejemplo, yo tengo aquí los 14 datos, ¿no? Ojo, no, la ruta no voy a seguir por aquí, la ruta lo voy a seguir por aquí, ¿ya? Este resultado solamente me va a ver cómo está mi dato hasta acá. Aquí ya tenemos los datos, hemos visto los 14 datos. Entonces yo puedo aplicar un filtro independientemente a lo que yo podía haber definido al inicio, ¿verdad? Y aquí hago un filtro. En este filtro, por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, yo tengo 50 campos y yo solamente aquí defino cuáles van y cuáles no. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si yo digo cielo, ya no va a estar cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría mi data? Solamente de 4 columnas, ¿no? Si te elimino humedad, temperatura, solamente va a haber 2, viento y jugar, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Yo filtro qué campos no voy a necesitar en mi modelo, ¿no? Es uno de los elementos muy importantes acá de operaciones con campos, ¿no? Como va a utilizar todo, no hay sentido que haga esto, ¿no? Solamente le estoy mostrando, ¿no? Ya, a ver, voy a eliminar esa parte. Pero lo que sí es importante es esto de aquí. Siempre ustedes van a definir con bastante cuidado esta parte, los tipos. En el tipo, yo voy a definir, digamos, dos elementos muy importantes. El tipo de dato, ¿ya? El tipo de dato y el rol que va a cumplir. El rol que va a cumplir. ¿No? Por ejemplo, leo los valores y aquí automáticamente, ya lo he leído, automáticamente claramente lo he leído. Cielo es de tipo nominal, nominal marca incluso los valores intermedios, similar a lo que hicimos en el origen de datos, también se puede hacer. Pero ¿por qué en el origen de datos nada más se pudo haber evitado esto? Siempre es bueno aprender a manejar por separado. ¿Por qué? Porque para llegar aquí, a este nodo, quizás ustedes han utilizado algunas operaciones aquí. Y recién después de esas operaciones, tanto con registros o con campos, ustedes recién pueden definir el tipo.
Esa es la razón de que esta herramienta existe por separado. No necesariamente indicar desde el inicio. Tenemos para indicar la medida y aquí es el rol que cumple. ¿Son datos de entrada o son datos de destino? Ya, en este caso, todos son de entrada y jugar, a excepción de entrar, ya es un elemento de salida o de destino. Aplico y acepto. Con esto que he indicado, pudo haber hecho N operaciones acá, como por ejemplo, filtrar, derivar, rellenar los datos, entre otras cosas, ¿no? O hacer un preparado automático de los datos aquí. Incluso poder haber añadido un campo calculado, entre otras cosas, que me van a ayudar, ¿no?, a entender mejor los datos. Luego indico el tipo y aquí, cuando yo estoy aquí, ya he indicado, ya les he dicho, puedo hacer una serie de operaciones aquí. Aquí yo puedo utilizar el modelo que voy a trabajar. Ya, el modelo que voy a trabajar. Entonces, miren, incluso hay una parte, no son datos numéricos, sino lo podríamos analizar hasta aquí con gráficos. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos gráficos de barra, gráficos de distribución, entre otras cosas. Cuando son numéricos yo puedo analizar, por ejemplo, puedo analizar por un gráfico muy interesante que hay acá, de malla, por ejemplo, para ver la relación que tiene cada uno, la correlación, si hay una correlación débil, fuerte o media entre dos, digamos, atributos. Y es muy interesante, ya les he indicado que el análisis de correlación de los datos. Por ejemplo, yo quiero hacer un gráfico a partir de estos datos que están hasta aquí. Edito, por ejemplo, a ver, vamos a ver si nos da con esto. Cielo, por ejemplo. Y humedad, por ejemplo. A ver, vamos a ver si nos diga algún gráfico. ¿Ve? Cubierto, dice en proporción, tiene 28%, un recuento de 4 datos. Lluvioso, 35.71, y un recuento de 75 datos, y lo mismo en soleado. Ya, entonces, son datos estadísticos que nos van a ayudar a entender, digamos, los datos, ¿no? Yo puedo hacer un análisis. Y siempre, jóvenes, cuando yo les he comentado, al nivel operativo, al nivel táctico y al nivel estratégico, la toma de decisiones en la mayor frecuencia de ocurrencia de un problema se realiza en el nivel estratégico. Y en el nivel estratégico no se ven los datos tal como son así fuentes operacionales, ¿no? Sino la mayoría de los reportes se presentan mediante gráficas. Entonces acá van a tener un conjunto de herramientas para poder visualizar esto de aquí. Por ejemplo, en el gráfico de malla, vamos a ver, por ejemplo, con datos numéricos funciona de mejor manera esto. Y lo vamos a ver en minería de datos, por ejemplo. Los campos, ¿no? Voy a añadir, ¿no? Y quiero analizar cielo y humedad, por ejemplo, ¿ya? Voy a analizar estos dos. ¿Pero qué va a analizar? Solamente los atributos que van a existir entre cada uno de ellos. Cielo el cielo puede ser cubierto, lluvioso, soleado, y la humedad puede ser alta o normal. Y aquí es la que tiene el nivel. Entre los datos se encuentra, digamos, una correlación muy fuerte entre el cielo, que es soleado, y es alta, y aquí tienen, ¿no? Es alto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 3 elementos. Entre lluvioso y normal también es una correlación de tipo normal, ¿ya? Entonces, cuando son datos numéricos, va a empezar a analizar cada uno de ellos, ¿no? Si tiene 3 valores, 4 valores, y la correlación que tiene cada uno de ellos, ¿ve? Aquí tenemos eso, y la gráfica les va a ayudar siempre
a entender los datos. Los gráficos siempre les van a ayudar a entender los datos de manera más rápida, ¿ya? Voy a eliminar estos de aquí porque me está incomodando la visión. Solamente le quería ejemplificar cómo es, digamos, el origen de datos, ¿no? Pero a partir de aquí, cuando yo ya tengo los datos, empiezo a analizar los datos mediante gráficos. Y los gráficos me van a ayudar a entender mejor eso. ¿Para qué? Para poder seguir operando, para poder seguir trabajando tanto con registros o con campos. ¿No? De repente digo, esto no he identificado y me puede faltar, ¿no? O crear nuevos campos, ya, etcétera. Pero una vez que ya ustedes tienen analizado todo esto, ¿ya? Ya están a punto de elegir el modelo. Entonces, aquí tienen los modelos, ¿ya? Que van a aprender. Cada uno de los modelos en el fondo es un algoritmo o es una herramienta de análisis. En este caso, yo tengo herramientas manejadas o cada uno. Son solamente dos grandes grupos, para describir o para predecir. Básicamente para predecir tenemos los algoritmos de árboles, ¿ya? Para predecir. Y por ejemplo los clústeres son para poder hacer una descripción de datos. Y para predicción mayormente tenemos algoritmos que manejan árboles, ¿ya? Tenemos árboles aleatorios, AS de árbol, el árbol CIR, el árbol C5, ¿ya? Son algoritmos que tienen nombre y un elemento muy importante, que es las redes neuronales, ¿ya? ¿Ve? Aquí. Utilizar la herramienta es sencilla, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí yo puedo utilizar, aquí le digo, vas a utilizar una red neuronal. Y esta red neuronal va a tener que aprender a partir de toda esta data, ¿ya? Para que pueda predecir, porque ya he definido cuáles son las entradas y cuál es la salida. El tema en minería de datos es conocer cómo funciona en sí el algoritmo de la red neuronal, porque si yo me pongo a editar, yo no sé qué opciones voy a poner. Objetivo, básica, reglas de parada, cuándo, por qué, cómo se pone. Entonces, cada modelo es un algoritmo y el algoritmo debemos entenderlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es todo un capítulo en el tema de minería de datos y hoy en día también el machine learning, ¿no? Y en inteligencia artificial el manejo de redes neuronales, ¿no? Una red neuronal básica, como ya les comentaba, con un nodo central, con un nodo de entrada y un nodo de salida es lo más básico que se tiene y es conocida como un perceptrón. Ya, y eso, ¿qué pasa si se le añaden más nodos? No vamos a ir trabajando un multinodo, entre otras cosas, ¿no? Y todo esto es un algoritmo que en el curso de minería de datos lo vamos a estudiar. Incluso hay librerías en los lenguajes de programación, en Python, por ejemplo, que vas a utilizar una red neuronal, cómo se carga, cómo se procesa, cómo se predice los datos, cómo se ve el porcentaje de eficiencia que tiene el patrón aprendido, por ejemplo, ¿no? Estos tienen un lenguaje de programación y esto de aquí para hacer gráficas también el Python también tiene el Matplotlib, me parece, que a partir de los datos yo puedo hacer gráficas, ¿ya? A ver, vamos a utilizar, no en este caso, vamos a utilizar un algoritmo básico, ¿ya? Vamos a utilizar un algoritmo de árbol. Vamos a utilizar